Bien, ahora sí grabando y teníamos eh, estos problemas en donde la sociedad moderna nos ha impulsado a competir contra el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la estructura, el andamiaje de cómo hay un intercambio constante del medio con nosotros y que ese intercambio hace que los movimientos hormonales y neurohormonales funcionen y mantengan la homeostasis. La máxima efectividad que va a lograr el organismo, el mamífero, la máxima, el mamífero que sea diurno, eh, la va a lograr levantándose a las 6 de la mañana y yéndose a acostar a las 9 de la noche. Dije acostar a las 9, no acostarse cuando está atardeciendo. ¿Está bien? ¿Y cómo puedo hacer para imaginarme esto, profe? Imagínense que no hay luz eléctrica. Entonces vos podrías usar desde las 7 a las 9 y media, o desde las 6 y media de la tarde, según algunos lugares, a las 9 y media, la luz del fuego, la antorcha, ¿sí? Que a su vez, para nosotros, vaya coincidencia, tiene un efecto sedante, mira el fuego. Cualquier profe, que todos los chicos que estén ahí, haya ido a un puto campamento, se va a dar cuenta del efecto sedante que tiene ver el fuego. O sea, hay una íntima asociación, esto es arqui y paleo a nivel cerebral, que la luz del fuego induce a la somnolencia. Bien, entonces ahora le tengo que presentar una pestaña, no la voy a dibujar, pero la voy a ir leyendo, que son las fases del sueño. Entonces, cuando hablábamos de sueño, cuando hablábamos de sueño, decíamos que se dividía en fases. La fase iba de un sueño no REM, es decir, de un sueño donde nuestros ojos no se mueven y la persona que está mirando o que te está mirando dormir ve que hay un movimiento ocular, aunque tus párpados estén cerrados, y arrancamos con un sueño no REM, tus ojos no se mueven, bajo tus párpados no hay movimiento del globo ocular, y dice que la fase 1 dura unos pocos minutos, corresponde a un grado más ligero del sueño, la actividad fisiológica disminuye, empezando con caída gradual de las constantes vitales del organismo. La persona se despierta fácilmente con estímulos sensoriales como el ruido. Ojo, también se puede despertar no solamente con el ruido, sino se puede despertar con la luz. ¿Qué quiero decir? Estás durmiendo en un equipo, te fuiste a acostar y todos los chicos tratan de entrar sin hacer ruido, pero algún boludo prende el celular al lado, la luz va a traspasar el párpado y te va a despertar, porque estás en una fase donde la persona se despierta fácilmente. La persona que se despierta en esta fase cree haber estado soñando despierto. Pasamos a la fase 2, otra vez, fase no REM, es decir, no hay movimiento ocular de ojos y estoy induciéndome al sueño profundo. Dura de 10 a 20 minutos. Periodo de sueño más profundo, relajación progresiva, las funciones corporales continúan enlenteciéndose, la persona se despierta con relativa facilidad. Acá es cuando vos decís, justo que me estaba durmiendo, la puta que te parió. Esta es la fase 2, pregunta de examen. Creo que entre los choy va a estar. Me despertaste, la puta que te parió. Bien, fase 3. En la fase 3, fíjense que tenemos 10 a 20 en la 2 y en la 3 tengo de 15 a 30 y ya son las etapas iniciales del sueño profundo. Atención con esta. Músculos completamente relajados, constantes vitales que descienden y se empiezan a permanecer regulares y es difícil despertar a la persona. Detalle de esto, profe. Ok, si vos fuiste a hacer un sueño y tenés que ir a competir, entrenar o enseñar, no te conviene ni en pedo llegar acá. Porque ahora los músculos están completamente relajados y las constantes vitales ya descendieron completamente o casi completamente. Es decir, un sueño de más de 20 minutos de siesta te va a complicar. Y ahora voy a tratar de explicarlo hormonalmente. Seguimos a la fase 4,
dura entre 15 y 30. Vas sumando los minutos y te dieron aproximadamente 45 minutos 50. Sueño muy profundo. Este es el sueño que tenemos que lograr. ¿Está bien? En esta parte se concilia mucha memoria, acá también, pero esta memoria también tiene una característica especial. Y lo que ocurre acá es que las constantes vitales están significativamente más bajas que durante las horas de vigilia. Mucha diferencia. Lo que diría Sapolsky sería el ratio, la relación entre las fases anteriores y esta es que esta es la más baja de todas. Me refiero a la diferencia hormonal. Entonces, puede aparecer sonambulismo, enuresis, que se haga pichí en la cama y es muy difícil de despertar al atleta o al paciente. Y lo que nosotros tratamos es de que esta fase sea la más larga en todas las fases de sueño. ¿Qué significa? Que yo voy a ir cada 90 minutos ciclando esto, cada 90 minutos voy a arrancar de nuevo, ahora lo vamos a ver, y vamos a tratar de que esta fase 4 sea la más larga siempre. Llegamos a la parte del sueño REM, donde normalmente se llama sueño paradójico, y empieza alrededor de los 90 minutos después de haberse quedado dormido. La duración aumenta con cada ciclo y tiene un promedio, un ratio de 20 minutos. Puede tener lugar sueños vividos en color, acá en la fase 4 vos soñás en blanco y negro, ¿sí? Y tiene eh, esta parte de sueños, tiene que ver muchas veces con la representación de algo que ha sucedido en el día. Y es, por excelencia, el cuento del episodio enemigo de Borges, donde él decide despertarse. Estás teniendo una respuesta al sueño donde tomás conciencia. Normalmente no la tomás, pero si estás entrenado, podés despertarte en esta fase. Se caracteriza por movimiento rápido de los ojos, frecuencia cardíaca respiratoria fluctuantes, el aumento y la fluctuación de tensión también es fluctuante. Ojo con esto, la pérdida del tono, acá, la pérdida del tono muscular esquelético también es fluctuante. Y hay un incremento de secreciones gástricas. En esta etapa, normalmente, la persona que tiene gastritis se despierta, se toma una ranitidina, se toma Milanta y se vuelve a dormir. Aunque resulta muy difícil despertar a la persona. Es decir, si yo tengo la decisión en mi sueño de despertarme, lo puedo hacer. Pero si alguien externo me quiere despertar, se le hace muy difícil. Entonces vemos el sueño, cómo ocurre y cómo se va ciclando. Sueño 1, 2, 3, 4, paso de nuevo a la fase del sueño número 2 y vuelvo a ciclar estas fases. No estoy despierto de nuevo, sino que siempre arranco en el sueño no REM, doy la vuelta cada 90 minutos y otra vez vuelvo a esto. Esa es toda la vuelta. Ahora lo van a ver en cuadrito. Y el cuadrito le va a mostrar las bases, si lo encuentro. Bueno, en algún lado está. Acá está. A lo que nosotros vamos a nombrar arquitectura del sueño. Y miren acá, esta es la idea, la estrategia de lo que ustedes tendrían que quedarse para esta clase. Arquitectura del sueño. Y en la arquitectura del sueño lo que vemos es, yo ahora le voy a hacer un par de mamarrachos para que se acuerden más. Yo estoy en vigilia, voy pasando por etapas de sueño, que son sueños que me van a inducir al sueño profundo, al sueño no REM, no movimiento de ojos. Esta base, más esta base, más esta base,
sumadas me da la calidad del sueño, me da la calidad de la recuperación del atleta. Ahora, si yo tengo un atleta que solamente logra muy pocas fases de sueño profundo, ese atleta no tiene adaptación a la carga. Es decir, uno de los procesos fundamentales para la anabolización es el sueño. Y si vos no lográs que el atleta tenga esta fase prolongada en cada ciclo, no va a tener anabolismo. Puede ser que tenga mucha fase REM, pero si no tiene fase de sueño profundo, no hay recuperación. Y observarán que a medida que transcurren las horas, vos cada vez tenés menos sueño REM. Perdón, menos sueños no REM, menos sueño profundo. Y llegas a ¿A un medida que momento, qué, perdón? ¿cómo? ¿A medida A de qué medida, dijiste? a medida que evolucionan las horas de sueño, vos lo estás viendo acá, en las 8 horas que Sí, tenemos que dormir, a medida que evolucionan las horas, cada vez tenés menos, esto es de forma natural, ¿no? Cada vez tenés menos sueño muy profundo. profundo. Está bien. Exacto. Y fíjate que si vos haces un promedio, te va a dar que en la fase 2-3 es donde transcurre el promedio de nuestro sueño. Pero que sea el promedio fase 2-3 no significa que tengas un sueño reparador. Esto que parece una pelotudez es algo fundamental para la salud, tanto del atleta como del paciente, como la de ustedes. Y ahora agrego algo más. La persona que tiene sueño liviano, que te dice que duerme y se despierta fácilmente, está transitando, atención en esto, en el sueño REM. Oiga, profe, usted me dijo recién que el sueño REM no es fácil de despertar. Lo que yo digo es que no es fácil de despertar el sueño REM si vos venís del ciclo de sueño profundo, sueño liviano, sueño profundo, sueño liviano. Ahora, si vos no llegás al sueño profundo, es muy fácil despertarlo en el sueño REM. ¿Por qué? Porque vos no liberaste las hormonas que tenés que liberar en el sueño profundo. Esto es básico, sobre todo para aquellos que manejen equipos o para, bueno, el paciente ni hablar, pero pienso en equipos, que los pibes viajan, que van a un torneo, están en dormis, que son 12 pibes durmiendo en un lugar, o son 6 chicos en una pieza, o tienen una cama cucheta. Esto es fundamental para que el rendimiento atlético del atleta sea lo más parecido a un rendimiento saludable. Y el detalle con el tema de las hormonas es este. Cuando vos dormís y entraste en el sueño profundo, la liberación de dos hormonas son fundamentales. La liberación de la hormona del crecimiento y la liberación de la leptina. O si lo quieren decir al revés, disminuye en sueño profundo la liberación de la grelina. Son opuestas. Aumenta la leptina y disminuye la grelina. Sí, entonces Mira adelante. la persona que duerme más, que creo que Sandra lo había dicho, no me acuerdo si me lo mandaste Sandra eso, la persona que duerme más logra perder más peso. ¿Se entiende? Lo que yo le decía, profe, que en los institutos, en el Instituto de Obesidad donde yo trabajaba, era muy normal o muy común encontrar pacientes que tenían justamente el problema de el comer a destiempo, muy relacionado con lo que es el síndrome metabólico y después con la imposibilidad de esta realidad de continuar el tratamiento de una forma, es la gente más difícil de lograr que sostengan el tratamiento. Sí, sí, sí.
es el famoso atracón nocturno. Exacto. La persona que Los comedores nocturnos. Los comedores nocturnos. Y eso está íntimamente ligado con la incapacidad de lograr un sueño profundo. Y el sueño profundo está ligado con la apnea del sueño, que es ahora donde vamos. Donde el gordo o la gorda normalmente ronca. ¿Sí? Te puedo hacer una pregunta antes. Dale, Sí. Si tenemos un equipo, tenemos que controlar el sueño, pero ¿cómo lo controlamos? Me cagaste. O sea, controlarlo es muy difícil, Gonzalo, en un equipo. Es muy, muy difícil. Porque vos vas a tener gente que viene con costumbres totalmente distintas. Lo que se llama higiene del sueño, después tipéenlo si quieren en Google, la higiene del sueño va a cambiar de deportista en deportista. Por ejemplo, profe, algunos leen antes de irse a dormir, otros hacen stretching antes de irse a dormir, ¿sí? Otros directamente antes de irse a dormir se pegan un baño bien caliente y se acuestan. Eso hace que el atleta tenga su arquitectura del sueño desarrollado. Y de repente te encontrás en un dormi con 6 personas que tienen formas o ritos para irse a dormir, liturgias, dice el libro, para irse a dormir distintas. ¿Y qué pasa? Que al estar todos juntos, van desciclando su ritmo del sueño por culpa de uno que ronca, del otro que se mueve, del otro que se fue a bañar y vos ya te acostaste. Entonces a nivel grupal es un quilombo. Ahora, si vos tenés un solo atleta y vos decís, bueno, ¿cuál es tu liturgia o tu forma de irte a acostar? Esta. Bueno, tratá de respetarla lo mejor posible. Ahora bien, no traten de cambiarle la forma del sueño, la higiene del sueño a una persona en el primer contacto que tengan en un grupo porque fueron de viaje. Por ejemplo, si a Gonzalo le toca ir a entrenar a Federer, no trates de que el primer día cambiarle la forma de dormir a Federer. ¿Se entiende? Tiene que haber una idea, una planificación de tratamiento o grupal o individual para empezarlo a avivar al atleta de que corrija esas cosas. Porque todo en el atleta y en el paciente le va a cambiar. Yo no sé si te respondo, Gonzalo, en eso. Sí, está bien. Sí, Te hago no, otra pregunta que dale, quizá no la sabés. sí. Los anillos esos del sueño y los relojes, ¿qué información te brindan y para qué nos puede servir? Mira, el anillo junto con el reloj, lo que mide normalmente es, ya lo que no sé si se lo dije a ustedes, por medio del celular mide el ruido del ronquido, de la respiración y por medio del acelerómetro del celular, cuántas veces te mueves en la cama. Por eso se sugiere que el celular esté apoyado en la almohada o al lado, no en la mesita de luz. Entonces, ¿qué se reemplazó? El acelerómetro por el acelerómetro del anillo. Pero el anillo no lee sonido, no lee respiración, no tiene el micrófono incorporado. Entonces vos no vas a ver cuánto roncó el atleta, que esta es la otra parte a la que nosotros tenemos que llegar. Son muy eficientes para ver si tu higiene del sueño funciona, porque lo que vos vas a encontrar es que te moves menos o que la cantidad de veces que roncaste fue menos. Y también, si no roncas, cuán profunda es la respiración. Es decir, cuando vos bajaste todo el metabolismo 5:30 de la mañana y ya tenés mucha menos temperatura, en ese momento el celular, por ejemplo, está diciendo que la frecuencia respiratoria por minuto es muchísimo menor a 17. A lo mejor está respirando a 8 veces por minuto y eso lo graba el micrófono del celular. Por eso cuando vos te despertás, el celular te dice, ¿usted quiere despertarse en el mejor momento de despertar? Y vos le pones sí. Bueno, te estás ¿Cuál es ese despertando en la momento? fase REM, Ah, ¿sí? Te estás despertando en la fase REM. Oiga, profe, usted me dijo que es difícil despertarse en la fase REM. claro. Yo estoy diciendo que es difícil en las primeras fases REM. Para las 8 horas de sueño,
A vos te conviene despertarte en la fase REM y no en la fase donde empezás otra vez a ciclarlo, es decir, a pasar a fase 2 o fase 3. Por eso ustedes tienen este problema. Cuando le suena el despertador, ustedes lo ciclan, lo van pasando 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, y en un momento te despertás. Muchas veces ustedes se despiertan porque corresponde al momento del ciclo del sueño del despertar, que probablemente sean 45 minutos más de lo que vos programaste tu celular. Ahora, si vos lo programás, por ejemplo, media hora antes, si te querés despertar, te vas a despertar sin estar, como se usa la palabra normalmente, alunado. Te va a levantar con las hormonas que se están yendo del sueño profundo y se están preparando para la vigilia. ¿A cuál se refiere, profe? Epinefrina y cortisol. Me estoy levantando a las 6 de la mañana, que justamente es la hora que amanece y que es justamente lo que nosotros ciclamos con el ritmo circadiano. El estresor externo nos reguló evolutivamente para que nosotros mamíferos que usamos el día para poder cazar, tengamos mejor visión. Fin de cuento, anillo y celular sirven. Si lo usan y se entrenan en eso, le va a servir. Decime, Brian. No, yo por ejemplo, viste que vos antes me nombraste que, bueno, dormías 8 horas, viste el cuadrito. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuando duermo 8 horas me levanto peor que si duermo 7. No sé por qué. Claro, Pero, por ejemplo, cuando duermo 7 me levanto de una. Duermo 8, estoy ahí sacando el cosa. claro. Cuando dormís 8, tu ciclo se empieza a meter de nuevo en la fase profunda del sueño. Entonces, o dormís 9 horas o te levantás a las 7. Perfecto. Bien, hasta ahí, chicos, ¿vienen bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, aguanten un segundo. Entonces, en conclusión, es recomendable comprar, por ejemplo, uno de los smartwatch, esos que te miden el sueño y toda la mierda, y después... Sí, si lo querés comprar, sí, el celular tuyo lo tiene. Vos descargás la aplicación de la calidad del sueño y en tu celular ya lo tenés ahí. No hace falta. ¿Viste, profe? ¿Qué No, pasó? terminado. No, Estoy pero terminado. no hace falta el smartwatch ni el anillo. Con el celular lo podés llevar tranquilamente. Y el celular te hace un inventario de cómo corregís el sueño haciendo adaptaciones. Entonces te dice, tuviste tanto ronquido, tanto fase de sueño REM, tanto fase de sueño profundo. Pero en el celular lo tenés que tener al lado tuyo durmiendo, por ejemplo. Yo siempre Sí. lo dejo afuera porque si lo llevo a bajar en la cama lo parto al medio. Sí, esa es la cagada. Sí, tal cual. Sí, El reloj y no yo, tiene micrófono. y yo normalmente lo uso con micrófono, porque justamente lo que vos decís, para que no se caiga o se haga mierda, y obviamente me graba los ronquidos, y si vos escuchás los ronquidos míos, la fase de apnea, yo estoy aproximadamente a veces 1 minuto y medio sin respirar a la noche. Entonces, cuando tengo 6 o 7 lapsos de esos, a la mañana me despierto hecho bosta. No Ahora, puedo ni Seba, siquiera ir al gimnasio. ¿Cómo? qué vida de mierda que llevas, Seba. Sí. Sí. Ahora quería comentarle un poquito más para contarle mi vida de mierda, para que vean cómo se relaciona todo, y la necesidad de entender o sea, la necesidad de entender cada efecto, vamos a decirlo así, neuroendocrino. Vos no tenés que ser especialista del sueño. Yo me especialicé en el sueño, en la recuperación, en el burnout, me especialicé en la nutrición. Fui para el lado que normalmente el profe no va, ¿está? No. Pero lo hice a costas de experiencias personales. O sea, lo hice a costas de, de, de problemas fisiológicos que me ocurrían a mí. Voy a tratar de unir lo que quiero contarles con la otra parte de la clase, así los que lo vean después no se matan. El hecho de que yo durmiese 8 horas no me aseguraba a mí
que yo tuviese las fases de sueño correctas. Oiga, profe, me la pone la fase de sueño correcta que estoy yo mirando la clase, como escuchando la clase, no me interesa lo que usted está diciendo. Bueno, pará, te lo pongo la cosa así, mientras ve la clase a las 5 de la mañana, que le encanta ver la clase a las 5 de la mañana, me refiero a esto. Me refiero a que yo, por más que durmiese 8 horas, esta arquitectura del sueño, que es la que te permite un sueño reparador, no existía. Profe, no vi el principio de la clase. Bueno, te repito, acá cuando tenés sueño profundo, acá cuando tenés sueño de movimientos oculares, y a medida que va pasando el tiempo, cada vez tenés menos sueño profundo y más sueño REM. Acá es más fácil levantarte. Acá no es tan fácil levantarte porque todavía no has llegado a minimizar el tiempo del sueño REM. ¿Qué le pasaba a Brian? Que si él duerme 8 horas, en cambio encontrarlo acá, se encuentra acá. Entonces dice, si me levanto en 7, estoy de puta madre, pero si me levanto en 8, me siento mal. Es que vos pasaste a otra fase. Entonces lo que tenés que hacer es dormir 8 horas y media y probablemente te encuentres acá de nuevo. Entonces, lo que yo decía, en mí 8 horas no me sirven. ¿Por qué? Y ahora viene lo que Sandra decía, y es lo que sufren nuestros pacientes con síndrome metabólico. Y si no tenés síndrome metabólico, como en el caso mío, que todavía no lo tengo, es el ronquido. Roncar es una cosa, apnea del sueño es otra. Entonces, vos tenés compañeros que roncan. Si roncan, miren lo que voy a decir, de forma rítmica, hasta podríamos decir que no hay problema. Y dije hasta porque está grabado. Ahora, si tiene apnea del sueño y hace esto, y no arranca, y no arranca, y no arranca, y de repente hace, y sigue respirando, hizo una apnea, estuvo sin intercambiar oxígeno. Cuanto más veces lo hagas en la noche, ¿me van siguiendo? Menos sueño reparador vas a tener. ¿Por qué? Porque la apnea del sueño genera que el cuerpo interprete un estado de estrés constante, como si ustedes están haciendo eh, 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 buceo sin tubo. Ustedes se meten a lo profundo y tratan de estar 2 o 3 minutos sin respirar, buceando, con actividad física. Si ustedes intentan eso, si alguno lo ha hecho, díganme cómo descansaron esa noche, cómo durmieron después de bucear 2 horas. Y la mayoría me va a decir, dormí como un bebé, me desmayé, estuve cansado. Y todos interpretan que fue el hecho de moverse bajo el agua. Y no fue eso lo que te cansó. Lo que te cansó fue la cantidad de tiempo que estuviste en apnea. Entonces el cuerpo interpreta que hay un riesgo, quiere intercambiar oxígeno, pero vos conscientemente te la aguantás. Bueno, pero hay liberación de cortisol, noradrenalina, adrenalina, disminución de dopamina, disminución de serotonina. En el atleta que hace buceo, está entrenado para estas apneas, pero duerme como un ángel. Ahora, cuando vos tenés la apnea y tenés toda esa alteración hormonal, cuando tenés que estar con el mínimo cortisol, con la mínima adrenalina, con la mínima noradrenalina, vos lo haces 7 u 8 veces por noche. Entonces, es imposible conciliar el sueño reparador. Porque el que ronca, el que tiene apnea, no está en sueño profundo. Está en sueño profundo, pero con hormonas que interpretan que están en riesgo el organismo. Y el gordo, ¿por qué le pasa? Porque no puede manejar el diafragma, el contenido de la panza. Pásemelo en expresiones fisiológicas, profe, te lo digo. El diafragma no puede bajar, incursionar en su contracción porque tiene mucha grasa visceral. Entonces se le recomienda al gordo que coma poco a la noche. No es solamente para hacer hipocaloría, no es solamente para que no haya pico de insulina, sino que coma poco para que el diafragma pueda incursionar y no se encuentre todas las tripas llenas de morfi.
porque si no va a lograr respiraciones superficiales y en un momento se clava. ¿Cómo es que se clava? Apnea del sueño. Y cuando arranca, arranca de nuevo. Y otra vez, respira. Y de repente se clava de nuevo. Lo haces 7 u 8 veces por noche, suficiente para que no duermas nada. ¿Cómo te despertás después de una noche así? Cansado. Knockout, hecho bosta. ¿Está? Los padres de ustedes, Imposible moverlo si lo tiene que entrenar. imposible moverlo. ¿Tiene ganas el atleta, el paciente de moverse a la mañana? Imagino que no. Para nada. No, para nada. Entonces está pasando algo en el sueño. Es otra cosa más que se le agrega al síndrome metabólico y que no solamente tiene que ver con que, porque no respiró, se cansó a la noche. No, es que no respiró, pero los valores hormonales no se ciclan nunca. Entonces el síndrome metabólico a la noche vive como si estuviese en estrés. Estrés alto, burnout literal, un estrés alto. Ahora vamos al caso del ciclado hormonal. Y yo quiero que recuerden esto. Si quieren, anótenlo, si no quieren, no lo anoten. Cuando nosotros nos enfrentamos, ya sé lo que me van a decir, pero no me importa. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene un desorden psicológico, psiquiátrico, con bases biológicas, como por ejemplo la persona que sufre depresión mayor, depresión, el tipo es depresivo, la tipa es depresiva, nosotros nos vamos a encontrar con un paciente, con un atleta, con lo que quieran ustedes, que va a tener que estar medicado. Porque si sufre de depresión mayor, la persona normalmente no tiene ganas de nada. No digo que sea una instancia de anedonia, no digo que la persona esté en anedonia, digo que tiene Sí. depresión mayor. Anedonia es las ganas de no hacer nada. ¿Sí? La persona que está con depresión está sufriendo. La persona que tiene anedonia no le importa nada. ¿Bien? Canción de Charly García. Pero lo que yo quiero contarles es una depresión, una insuficiencia en dopamina. Pensamos en una persona que tiene anedonia. Una depresión, escuchen esto, que tenga deficiencia o bajos niveles de norepinefrina. Estoy pensando en una persona que tiene lo que dijo Sandra, psychomotor retardation. Psychomotor retardation. Retraso psicomotor. Ahora explico qué es eso. Y la persona que tiene deficiencia de serotonina o tiene valores de serotonina bajos a nivel biológico, va a tener exceso de sentimientos de culpa, ¿sí? Y exceso de sentimientos de tristeza. Cuando yo pienso en la persona que sufre angustia y digo, es una persona que está sufriendo depresión, depresión mayor, quiero que quede clavado, DSM-4 del libro de trastornos psicológicos y agregué psiquiátricos y biológicos yo, la persona que sufre la depresión tiene una combinación de estas instancias. No tiene dopamina, tiene muy poca, no tiene epinefrina, tiene muy poca, no tiene serotonina, tiene muy poca. Entonces mezclamos la angustia, la tristeza, el estado de anedonia y lo que se llama retraso psicomotor, que tiene que ver la angustia, la persona que tiene depresión, con lo que me viene contando, profe.
Pues bien, que la persona que ha tenido burnout, la persona que tiene alteraciones del sueño, tiene tendencias a sufrir angustia mayor. ¿Sí? Entonces, a la historia de lo que nosotros contamos sería una cosa así. Si vos tenés una persona con estrés, vamos a llamarlo síndrome del burnout, de una persona que tiene síndrome metabólico o una persona que tiene alteraciones del sueño, no vamos a mezclar estas, vamos a dejarlas así. Vos tenés una persona que está teniendo gran posibilidad de que desarrolle depresión mayor. Eso es otro tema. Pero yo lo estoy tratando de enganchar todo junto. Y ahora nos queda, para este último minutito de clase, cómo podemos interactuar en esto. Ustedes ya conocen el ritmo circadiano. Ustedes ya conocen la fase del sueño. Ustedes ya conocen el síndrome metabólico. Nos faltaría conocer más sobre el burnout y más sobre depresión. ¿Por qué, profe, insiste y habla siempre de lo mismo? Porque es lo que sufre el 80% de nuestra sociedad. No importa que sea flaco, podés tener burnout. No importa que te sea flaco, podés tener angustia y no saberlo. Podés sufrir depresión y no saberlo. Y vos te podés enfrentar a atletas, pacientes que sufren estas cosas que están ocultas para el profesor de educación física. Están escondidos para el licenciado. Incluso, en el caso, por ejemplo, mi caso personal, donde yo trabajo con gordos que vienen y te dicen, yo quiero bajar de peso y sarasa, sasa, ok. Yo me encuentro con problemas a la hora de conseguir un clínico que me pida los análisis que yo preciso de dopamina, de serotonina, de estrógeno, de progesterona, de testosterona. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando decimos, che, trabajamos interdisciplinariamente, es mentira. Es muy difícil encontrar un clínico o un endocrinólogo que sepa lo que ustedes están sabiendo ahora. ¿Se entiende más o menos la complejidad de esto? Si hay Bueno, alguno, ¿cuál sería el abordaje entonces? Lo ideal sería tener un estudio de estos valores primero, y después, después, ciclar a la persona con el ritmo circadiano, ver qué cosa está alterando la persona en el ritmo circadiano. Por ejemplo, tenés un gordo que se va a dormir a las 4 de la mañana haciendo dieta y respetando la dieta rajatabla y se levanta a las 8 para ir a laburar, es un gordo que no va a bajar de peso. ¿Me entendés? Y el tipo te dice, pero profe, yo hago toda la dieta al pie de la letra, hago todo lo que usted me da y no bajo de peso. No, amigo, estoy durmiendo 4 horas. ¿Se entiende más o menos la idea? sí. Y después decís, pero escúcheme, yo duermo, te dice el tipo, yo duermo 8 horas. Me voy a dormir a las 9 de la noche con la leña del fuego prendido, me acuesto a dormir, leo el cuento de Borges que usted me dio y me levanto a la primera luz del alba. Y vos le decís, ¿usted sufre de apnea del sueño? Entonces cada ítem va sumando cosas y cuando vos sumas cada pedacito, parezco el pelotudo de como esto que hacen coaching. Cuando vos sumas cada pedacito de cada, bueno, tenés mucho más que el otro atleta que no sumó ese pedacito. ¿Y la apnea de sueño cómo se la medimos también? Si no, que se haga un Eh, estudio, que sí, 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 le tenés hay que que hacer, cargar la aplicación, ¿qué hago? Compartí cama. te tenés que acostar con el tipo. No, mandarlo a hacer un estudio del sueño, polisomnografía o algo así, que te va a decir en una noche
cuántos periodos de apnea tiene la persona. ¿Sí? Acá hay muchos institutos que hacen ese estudio, son estudios bastante comunes para la persona que lo sufre, insomnio, gente que trabaja horarios rotativos, personas que han trabajado de noche mucho tiempo que se jubilan, personas que se han levantado a laburar mucho tiempo a las 5 de la mañana y dejan de hacerlo, pandemia, sufren trastorno del sueño. Entonces, hay clínicas especializadas donde vos te acostás, te mapean todo el cerebro, tal cual como ustedes lo ven en la peli, te conectan de cable lo más cómodo posible y hacen que te duermas. Y ellos van a hacer la polisomnografía y van a leer las ondas que tenés que tener en cada momento. Las ondas podrían ser una cosa así, por ejemplo. Mira acá. Acá vos tenés los tipos de ondas cerebrales y lo que el estudio que te dé del sueño te va a decir. Quiero que observen, me gustaría poder achicarlo esto un poquito. Me gustaría que ustedes observen esto. Fíjense cómo nosotros vamos pasando desde el estrés, ¿sí? Donde vos tenés un voltaje muy alto, gamma, y vos tenés que llegar desde este estado a este estado, que sería pasar del estado gamma o de superalerta al estado delta. ¿Está? Este estado delta está en el sueño profundo. Entonces, lo que ocurre en el cerebro a nivel de ondas cerebrales es que nosotros vamos ciclando todas estas instancias en 8 horas. ¿Cuál es? ¿Dónde nosotros arrancamos? Nosotros más o menos arrancamos en beta, no arrancamos acá. Acá sería, terminaste de jugar un partido o de hacer la competencia y sí, así transpirado como estás te va a costar. Estás en este lugar, imposible de lograrlo. Normalmente estamos acá y vamos bajando, beta, alfa, teta, delta. Y otra vuelve a subir. Pero acuérdense que cuando vuelven a subir, nosotros no llegamos a estar en beta despierto, sino que llegamos a estar en un estado entre alfa y beta, que sería el sueño REM. Esto es lo que te miden, estas ondas te miden cuando te hacen el estudio del sueño. Y a diferencia de lo que se pensaba, a diferencia de lo que se pensaba, cuando nosotros tenemos, miren ustedes cómo se mueve acá el encéfalo, cardiograma, el encefalograma, fíjense cómo se mueve y cómo se mueve acá, mucho más espaciado. Pues bien, este tipo de sueño te permite el descanso a nivel de ondas cerebrales, te permite el descanso profundo, no alerta, y cuando vos despertás, fíjate cómo de beta es muy similar a gamma. Esto sería, me desperté, uy, llego tarde al laburo, y pasás a este estado de estrés. Fíjense cómo las ondas, que son amplias acá, empiezan a ser con mucha más frecuencia, pero mucho más cortita la onda. La amplitud de la onda en estrés es mucho más pequeña, pero la frecuencia es mucho más alta. Eso es lo que te hacen cuando te va a hacer el estudio del sueño. Entonces vos vas a saber si la onda del cerebro corresponde al estado del sueño. Entonces sumás lo que le está pasando al cerebro con los valores de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Juntan todo y te dicen, vos dormís de puta madre. O juntan todo y te dicen, mirá, maestro,
acá no va, porque cuando vos tenés que estar en este estado de onda del sueño, vos tenés un sueño, qué sé yo, paradójico, o estás roncando demasiado en el momento donde vos tenés que tener el sueño profundo. Y ese estudio del sueño, eh, yo siempre lo recomiendo, háganselo, aunque sea una vez en su vida, para que sepan la importancia que tiene el descanso, sobre todo si van a entrenar atletas de mucho nivel o van a trabajar con pacientes como por ejemplo Sandra, que son de riesgo. Al menos una vez pruébenlo para saber la importancia que tiene esto. Sí, en obesidad está bastante común en darlo a ese estudio. Bien. Yo, por Es un ejemplo, no sé si... material que, es un material que se consigue si uno está trabajando en eso. No Porque sé si ahora los los chicos, médicos hace un tiempo que lo están dando. bien, no sé si los pibes lo conocían, si los chicos acá conocían esto, pero bueno, no es un dato menor para poder armar una clase de entrenamiento para estas cosas que nosotros estamos viendo. Acá quedaría por saber, por ejemplo, cómo bajar valores en un desayuno que viene con nutrigenética y nutrigenómica, cómo hacer para trabajar con los valores hormonales en el desayuno, que la comida que vos pongas contribuya a modificar esos valores para seguir anabolizando y para seguir evitando el catabolismo que te puede dar el cortisol. Esa es una parte. Y la otra parte es la parte física, tanto para el paciente como para el atleta. ¿Cómo hacemos con todo esto que sabemos? ¿Cómo nos conviene entrenar a la persona? ¿Está? Porque decía Gonzalo, si lo mando a dormir a siesta, tengo un problema porque es justamente el mejor momento de coordinación. Si lo mando a entrenar a la mañana, no puede prestar tanta atención como a las 10 de la mañana. Si lo pongo a entrenar a las 8 de la noche, lo dejo acelerado y no logro que se vaya a dormir a las 9. Entonces, tengo que hacer estrategia para ver cómo puedo adaptar mi entrenamiento yo como profe al paciente o al atleta dentro de un marco social que justamente compite con el ritmo circadiano. Ahí sería Porque que vos crees termina que la clase. sucede hoy, un plantel de primera de un club de fútbol, ¿considera estas cosas? Y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que le rinde más jugar a las 9:30 de la noche cuando todos están sentados viendo la tele y van a facturar muchísimo más que si vos le ponés el partido a las 4 de la tarde, cuando están todos laburando. Económicamente no le conviene a nadie, ni al fútbol de primera, ni a ningún tipo de deporte, que te lo pasen a la hora que le conviene jugar al atleta. ¿O Mm. ustedes vieron algún partido de la NBA al mediodía? No, no, está claro. Pero digo, los entrenamientos y demás, los PF lo piensan y todo. ¿Esto que yo estoy diciendo? Sí. No, no tienen ni puta idea. No, ya te lo digo. Mm. No ustedes tienen un efecto sobrevalorado de la mayoría de los preparadores físicos o de los profes que están en los equipos de primera. Tenemos una idea supravalorada de lo que suponemos que ellos saben. No voy a decir nombres, Mm. no voy a decir entrevistas que he tenido con técnicos muy conocidos de primera. Claro, eso te pregunto, por ejemplo. Claro, sí, porque acuérdense que yo, como yo les dije, yo podría decirles, chicos, miren, yo me he reunido, yo he hablado con, a mí eso me chupa un huevo porque primero que ustedes no se los puedo certificar para que me crean y de certificárselo para qué les serviría. Para nada. Lo único que puedo hacer es decirles que tenemos una supravaloración de los profesores que están en primeras divisiones de fútbol, de básquet, de tenis, de hockey. Eh, Creo que la única persona que he conocido de preparador físico que tiene idea posta
de lo que hace está quedando grabado, es el Toto Agüero, y que he llegado a poder compartir con él información, y el profe de Andrea. Son con los únicos que yo he podido hablar y que no solamente que he aprendido un montón, sino que me han enseñado de enseñarles también. Hay otros profes que no tengo el gusto de haber intercambiado información con respecto al UGR. Por ejemplo, yo sé que el polaco sabe un montón de fuerza, pero no he estado intercambiando con el tipo esa información. ¿Está? Yo no quiero menospreciar a nadie, pero yo me refiero de la gente que yo conozco. Ahora, vos decís, che, pero otro profe de natación de coso, no. Pero está en el escenario, no. ¿Y sabés quién te puede decir esto, si es verdad o no? Brian, que está en el top de la crema, si no se durmió, pobre, que está en el top de la crema, Y de cátedra. trabajando, entrenando y yendo al cenar. Y que él te diga lo que él ve, el primer nivel de Argentina de deporte en el cenar. Si hay comida, si las luces se apagan a tiempo, cómo son los dormis, si son cómodos, que Brian te diga. En resumen, es un desastre. Creo que la Entonces cárcel. ahí, claro, muy bien. Ahí te responde lo que vos preguntabas, Gonzalo. Mm. Les dije que ustedes van a salir sabiendo mucho más que las personas que ustedes piensan que saben. No es para menospreciar a nadie, pero sí No, es no. para tomar un poco de recaudo. Ah. Mm. No sé, chicos, si quieren agregar algo más. Sandra, No, profe, no. ok. Simplemente pensar lo que estaba diciendo y cuánta razón que tiene. Sí, sí. Obviamente, distinto sería si ustedes ven al profe Sánchez, el mogólico este, en un super gimnasio en calle Oroño, y Córdoba, ¿te gusta? Bueno, lo ponemos en calle Oroño y Córdoba, con un mega gimnasio, entonces eso lo haría distinto del pelotudo este. Ahora, como yo no soy conocido, ni lo voy a hacer, tenemos a veces una tendencia a descreer un poco de esto, o sea, descreer no de lo que le digo yo, sino descreer de la situación en la que se desenvuelven los atletas y los pacientes. Pero después la vida solo lo va prolijando, así que con eso no tengo problema. Bien, clase que viene, vamos a empezar a hablar un poquito de nutrigenética y nutrigenómica. ¿Está? Vamos a ver si llegamos vivos para el viernes. Y Gonza, pará,